digamos, entre ellas en los modelos. Hay más políticas públicas que ahora se han dispuesto sobre Colombia. El año pasado, digamos, nosotros llegamos aquí sin el FRESH, que es el subsidio a la cuota. Este año venimos con el subsidio a la cuota. ¿Eso qué quiere decir? Miren, así en aritmética sencilla. Nosotros cobramos el 5.7% y con el FRESH, que es el subsidio que el gobierno da, cubre 5 puntos, o sea que cobraríamos el 0.7%. Realmente es una manera de muy fácil acceso para la vivienda. Y aspiramos, si cumplimos la norma, lo que la ley nos exige, que es un visto bueno del Ministerio de Hacienda, poder presentar aquí en Medellín por primera vez en Colombia el modelo de los tax, que es el arriendo convertido en propiedad. Ese modelo aspiramos, lo que pasa es que no puedo hablar públicamente de él, digamos, ya a manera de presentación del modelo, hasta tanto no tengamos ese visto bueno correspondiente del Ministerio, pero yo aspiro que de aquí a la celebración del Centro de Convenciones Plaza Mayores, que ya lo tengamos nosotros listo. Pero eso es como el instrumento del FNA con base en la regla de promoción de compra que permite la ley, pues. Ese es un instrumento, muy bien, del Fondo Nacional del Ahorro, que permite que el arriendo se transforme en propiedad. El arriendo lo vamos a recibir como ahorro y vamos a entregar vivienda nueva para estrenar, sin cuota inicial y sin opción de compra final. Ese proyecto, doctor es una novedad ese modelo. Doctor Ricardo, ese proyecto directamente es para empleados o, por ejemplo, los trabajadores independientes tienen alguna oportunidad de estar ahí, ¿no? Y apunta, lo que dice Rafael, le apunta al 63% de los colombianos que hoy pagan arriendo en Colombia. Colombia lamentablemente aún es país de arrendatarios que debemos convertirlo en país de propietarios. Y digamos que allí esos nuevos modelos del Fondo Nacional del Ahorro pues vienen directamente como a ese sector de la sociedad. Me falta. ¿Serían ustedes los primeros entonces con ese? Claro, además es exclusivo. Nosotros ya el tema tax, que quiere decir tasa al ahorro construyendo sociedad, ya lo tenemos registrado con propiedad única en la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero me falta el visto bueno del Ministerio de Hacienda, por lo tanto ven que, digamos, ni publicidad ni nada tenemos de él. ¿Qué diferencia tiene esta modalidad del leasing habitacional, doctor? Mucho porque el leasing habitacional, digamos que requiere de opción de compra final. El leasing habitacional no recoge los instrumentos que este tiene, que no pide cuota inicial y que además de esto tiene seguro de vida y seguro de desempleo por un año. Y aplica sobre vivienda 100% terminada. El Fondo del Ahorro no interviene en programas de vivienda aquellos que después se terminan, que después se entregan, no. Nosotros es 100% terminado.